Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Saludos, mis hermanos y amigos. Cuando la palabra de Dios nos habla de beneficios, ¿qué beneficios tenemos de tener a Cristo en el corazón? El beneficio más importante, ¿no?, crucial para un ser humano que le puede dar Dios es la salvación. La salvación. ¿Por qué? Bueno, recordemos cómo el Señor destruyó Sodoma y Gomorra. ¿Por qué? Por la abundancia de pecado. Recordemos por qué el Señor destruyó la humanidad excepto Noé y su familia. Oh, Dios la destruyó por la abundancia de pecado. Hoy en día es muy popular hablar del amor de Dios, de que Dios es amor. Y esa es la mitad de la verdad. Dios es amor, es la mitad de la verdad, pero no es toda la verdad. Porque Dios también es fuego consumidor, es ira. Y de eso hoy no se habla. Que Dios es bueno, que Dios es amor, pero Satanás se ha dedicado a predicar solo esa parte de la escritura. Cuando la palabra del Señor nos enseña claramente que vendrá el día de la ira de Dios, de la ira del Señor, en donde todo lo que vemos será quemado. Y todos aquellos que están y estarán bajo su ira serán echados al lago de fuego, es decir, al infierno. Sé que lo que estoy diciendo no es popular, pero amigo, amiga, hermano, hermana, en el infierno hay religiosos, hay políticos, hay ricos, hay pobres, hay amarillos, negros, blancos, cholos, hay de todo. Eso hay en el infierno. En el infierno hay buenos padres, hay buenas madres. Sí, en el infierno. Pero ¿cómo es eso? ¿Cómo puede decir eso, pastor? Bueno, cuando el Señor, y le estoy hablando de Sodoma y Gomorra, ahí habían buenos padres que atendían a sus hijos, que trataban de darle lo mejor según sus conceptos. Cuando Dios destruyó la tierra, o mejor dicho, la humanidad, ¿no?, murió ahogada porque Dios hizo que todo en este mundo quede lleno de agua. Bueno, habían buenos padres, buenos abuelos, entre comillas, buenas personas según su concepto. Eso es lo que había. Hasta que la ira de Dios llegó. Llegó. Mis amigos, que Dios es amor, completamente cierto. Pero déjenme mencionarle dos versículos que están en Romanos capítulo 2. La palabra de Dios. Leo primeramente el verso 5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de las revelaciones del justo juicio de Dios.
Escúcheme, habrá un juicio. Sí, habrá un juicio. Dios hará un juicio. Y ese juicio, ¿qué tiene que ver? Si yo soy buena persona, si yo soy un buen padre, una buena madre, ¿qué tiene que ver eso? Bueno, ese juicio tiene que ver con la ira de Dios, la ira del Señor, la cual el Señor derramará su ira contra aquellos que se han escudado en su religión, en sus buenas obras. Y de la misma manera, en todos aquellos que hacen maldad. Pero ¿cómo pueden estar todos en el mismo saco? Bueno, porque todos aquellos que serán presa de la ira de Dios son los que no aceptan a Jesucristo como el perdonador, el que murió por sus pecados. No, pero si yo sí creo en Jesús, lo he repetido tantas veces. Una cosa es creer en Jesús, otra cosa es creerle a Jesús. Bonito es cuando en fin de año, Navidad, se recuerda al niño Jesús. Y todos aman al niño Jesús. Pero, ¿usted cree en el hombre Jesús? ¿Usted cree en lo que dijo Jesús? Eso es lo importante. Porque creer en Jesús y creerle a Jesús es obedecer su palabra. Y sigo leyendo del capítulo 2 de Romanos, ahora desde el verso 6. ¿No? Habla del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Conforme a sus obras. ¿No? Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y el griego también. Dense cuenta que Dios nos promete que va a derramar su ira, y vendrá con su ira para pagar a cada uno según sea su obra. Pero yo hago buenas obras, yo hago buenas obras. Escúcheme por favor. La obra principal por la cual podemos ser salvos de la ira de Dios es aceptar a Cristo como Salvador y Señor. Tener a Cristo en el corazón. Mi amigo, el encuentro más importante del ser humano es el encuentro con Dios. Y todos nos vamos a encontrar con Él. Todos vamos a estar allí ante el juicio de Dios. Todos. Sí, hay un juicio para aquellos que se han arrepentido de sus pecados, y hay el otro juicio donde Él derramará su ira sobre aquellos que han rechazado a Cristo como Salvador. Si cualquier ser humano muere en este mundo, muere, pero muere, ¿no? Escúcheme bien, y lo repito cuantas veces, escúcheme bien. Si muere con su pecado, usted estará en el infierno. Pero si muere con su pecado confesado, sus pecados confesados delante de Dios, y Cristo ha perdonado sus pecados, si usted muere sin su pecado, estará en la gloria celestial por la eternidad en la presencia de Dios. Usted escoge el juicio de Dios o la ira de Dios. El juicio de Dios para vida eterna o la ira de Dios para el infierno eterno. En
Evangelio según San Juan, del capítulo 3, ¿no? ¿Cuáles son los beneficios que Dios ofrece a la humanidad? Ah, sí, a la humanidad. Bueno, leo desde el verso 13 de Juan capítulo 3. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Sí, conforme a sus obras. Mi amigo, mi amiga, ¿no? Usted le puede dar de comer a millones de personas con su dinero. Usted puede ir a los hospitales y regalar medicina a los enfermos con su dinero. Y será una buena obra, serán buenas obras. Pero si usted, quien quiera que sea, no tiene a Cristo, no tiene al Hijo de Dios en su corazón, no se ha arrepentido de sus pecados, se perderá. Se perderá. Y la palabra perderá aquí tiene que ver con el infierno. Pero dice el Señor, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cristo vino a darnos vida. Cristo vino a darnos perdón. Es el beneficio más grande, porque esta vida como la conocemos va a terminar. Vamos a terminar. Sí, esta vida tal como la conocemos, como la vivimos ahora, va a terminar. Y una vez muertos, vamos a ver dónde estamos. Oh, la vida eterna, eterna. Escúcheme, para siempre. Una vida sin fin en la presencia de Dios o en el infierno, en la presencia del diablo. Así es. Y eso que dice, todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El Señor le ofrece vida eterna, el beneficio del perdón y la vida eterna. Pero usted tiene que abrir su corazón y decirle, Señor, yo quiero esa vida eterna. Perdóname. Y sigo leyendo, capítulo 3 de Juan, desde el verso 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Cristo no vino a condenar, vino a morir por usted y por mí. Sí, murió por nosotros. Él no vino para condenarnos. Pero aquel que rechaza a Cristo se condena a sí mismo. Aquel que dice mis buenas obras, yo no creo que Dios me castigue porque tengo buenas obras. Sí, Dios envió a su Hijo. ¿Y usted lo rechaza a Él? Dígame, ¿qué buena obra tiene? ¿Qué buena obra sirve? ¿Qué buena obra vale? Si fuera suficiente con hacer buenas obras y que con las buenas obras nos salvamos, entonces, ¿por qué Dios envió a su Hijo a morir por nosotros? ¿De qué sirve si las buenas obras salvan? Por gusto vino Cristo. No, mi amigo, no. Cristo no vino a condenarlo, vino a salvarlo. Pero usted se condena si no acepta a Cristo como Salvador. Verso 18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del Hijo de Dios, del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación. Fíjense, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz.
Dios mío, porque sus obras eran malas. Sí, sigue pasando eso. Mire, esto tiene 2000 años. La escritura, 2000 años de haberlo escrito Juan. Pero sigue vigente hoy. Porque el corazón de los hombres es el mismo. El mismo. No cambia. Predicamos la palabra. Le hablamos la palabra de Dios. Pero las personas siguen diciendo, yo tengo mis cosas. Yo tengo mi manera de pensar. Yo tengo mi manera de divertirme. Oh, es mi vida. Amigo, amiga, no vino Jesús a condenarlo, vino a salvarlo. No rechace su amor, no rechace el perdón que Dios le ofrece, el beneficio del perdón de Dios. Nos regala la salvación por pura gracia, por pura misericordia. No rechace su amor, no lo rechace. Arrepiéntase de sus pecados, confiese sus pecados, pida perdón delante de Dios, porque el mayor beneficio que Dios da es la vida eterna. Pero esa vida eterna es solo para los que se arrepienten de sus pecados. Si usted muere con sus pecados, seguirá en el infierno eternamente. Pero si usted muere con el perdón de Dios sin sus pecados, el Señor nos dice, yo les doy vida eterna. Así lo dice Dios y yo le creo, porque es su palabra. Amén y amén.